bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esto es una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. De nueva cuenta, transmitiendo desde casa, pero con el gusto de siempre, llegando hasta sus hogares, llegando a sus dispositivos móviles, dependiendo de dónde esté viendo, cualquier plataforma que esté viendo Radio y Televisión de Aguascalientes en este momento. Les recuerdo las redes sociales de En Vivo con Chema, búsquenos en Facebook e Instagram, En Vivo con Chema, y también le invito a seguirme en Twitter, @Chema León Lara. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un buen amigo, su nombre es Luis Ernesto Marentes. Él tiene un podcast y me gustaría platicar con ustedes brevemente la descripción de este podcast. El podcast lleva por nombre Rompiendo la Caja y dice: pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso, romper paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenido. Luis Ernesto Marentes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido en Vivo con Chema. Chema, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, muy buena noche. Muchas gracias, Marentes, la verdad, agradezco que tomes el tiempo, conozco tu apretada agenda y pues la verdad quiero que me platiques sobre tu podcast, sobre Rompiendo la Caja, pero primeramente, antes que nada, platícame cómo surge la idea de Rompiendo la Caja. Mira, es una pregunta bastante interesante porque yo hasta hace 8 meses no conocía la figura del podcast como tal. Entonces ya lo había escuchado, ya lo había escuchado mencionar, por decirlo de alguna manera, pero cuando encuentro un podcast que era una entrevista que le hacían a una persona que admiro mucho, dije, ok, lo voy a buscar, voy a descargarlo, a ver qué tal. Entonces de ahí nace una conexión, como un enamoramiento que dice, oye, está padrísimo este vehículo, está padrísimo este modelo, y de ahí me empiezo a hacer en un consumidor compulsivo de podcast, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En cualquier traslado, en cualquier viaje, por las noches, al salir a caminar, pues empezamos a escuchar, y ya tenías tus podcasts favoritos, ¿no? Y llega el momento en el que me pongo a analizar y digo, oye, a mí me gusta platicar con la gente. Yo desde siempre he tenido como ese gusto por entrevistar de una u otra manera. Ya te platicaré de una manera informal con quién he podido platicar y dije, creo el vehículo del podcast puede ser algo interesante para que yo lo pueda aplicar y pueda continuar con esa parte de las entrevistas que en algún momento dejé en el tintero y que sin duda es algo que me apasiona, es algo que me emociona, el poder escuchar, pero sobre todo el compartir la historia de alguna persona que yo admire, que yo admiro y que sé que puede impactar de una u otra manera a otras personas. Sin lugar a dudas, el hecho de la existencia de los podcasts yo lo veo quizá de esa manera, el podcast es la nueva radio. El radio, cuando surge la televisión, la gente pensó que la radio iba a desaparecer. Surge el internet, va a desaparecer la televisión y la radio. Más parece que la televisión abierta está desapareciendo, estamos llegando más a las plataformas digitales y de streaming, pero el radio sigue. Y las plataformas también de streaming están creando podcasts. Y hay podcasts interesantísimos desde para aprender un idioma, para escuchar leyendas de terror, para aprender del Imperio Romano, o también para escuchar, digamos, la historia de vida de alguien que a través de su vida y obra ha cambiado la vida de otras personas. Y creo que Rompiendo la Caja viene en ese sentido. Sí, totalmente. La parte que tú mencionas, o sea, realmente el podcast, muchos llegaríamos a pensar en una sustitución de lo convencional, de lo que ya conocemos,
pero la realidad es que son complementos. Me ha tocado escuchar muchos programas de radio que de una u otra manera los pueden adaptar a un formato de podcast y se escucha bastante bien. Y por otro lado, programas de podcast que también a lo mejor es un poco más complicado, pero seguramente se puede hacer, lo puedes estructurar en un formato de programa de radio grabado. Entonces, son modelos que en un inicio pudieran llegarse a pensar que sustituían, pero son complementos que si se saben aprovechar de una u otra manera, pues tienes diferentes canales para impactar a un público mayor, ¿no? Porque habemos muchos que ya estamos metidos en el mundo del podcast, pero todavía hay más que no se han metido, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Pues a ver, platícame. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, y dices, hay muchísimas herramientas donde puedes escuchar esta plataforma y hay que aprovechar, ¿no? Pero te digo, Rompiendo la Caja nace básicamente de escuchar un capítulo de un podcast que me agrada, que creo lo puedo mencionar sin problemas, que se llama Dementes, y dije, oye, me gusta lo que está haciendo, pero está haciendo algo que yo sé que hacía y que por razones secundarias a mi persona lo tuve que dejar, ¿no? Entonces creo de una u otra manera es como la inspiración para retomarlo. A ver, hasta este momento, ¿cuántos episodios llevas de Rompiendo la Caja, Marentes? Mira, ¿cuántos episodios llevamos actualmente de Rompiendo la Caja? Esta semana subimos el capítulo número 16. En el mes de abril vamos a cumplir 5 meses desde que arrancamos con este proyecto y la intención fue, o sea, es un hobby realmente que de poco a poco se va profesionalizando y se convierte pues una pasión en un trabajo, ¿no? Que a lo mejor no llega todavía al punto de poderlo monetizar, pero que seguramente con la constancia, con el esfuerzo y el estarlo haciendo de una manera disciplinada, pues va a llegar un punto donde lo puedas monetizar de una u otra manera. Entonces, inicia primero con capítulos quincenales y después llega la opción de estarlo subiendo semanalmente. Aproximadamente, ¿cuánto dura cada uno? Sabemos que los podcasts, hay muchos que rompen la barrera de la hora. Tengo entendido que es el caso de Rompiendo la Caja. Sí, fíjate que esa es una pregunta que me hacía al principio, porque con las personas, con los conocidos que consultaba, cuánto tiempo consumían de un capítulo de podcast, pues muchos me decían, no, que 15, 20, 25 minutos, y cuando yo les planteo la posibilidad de hacerlos de 40 minutos, me dicen, oye, ya es un podcast largo, ¿no? Y entonces ahí me generó una duda y platicando con una persona que admiro mucho que se llama Kiren Miret, que es productora de Shark Tank México y Colombia, y trabajó muchos años con Carmen Aristegui, le hacía la pregunta, le decía, oye, fíjate que tengo esta duda, tengo el podcast, lo quiero hacer de 40 minutos, pero puede haber invitados donde me prolonguen más, ¿no? Que aquí depende mucho la plática, el contenido, lo que vaya surgiendo, y a lo mejor no duró 40 minutos, sino duró 1 hora, 20 minutos. Y le decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Y ella muy sencillamente me dijo, he escuchado podcasts de 5 minutos, de 15 minutos, que son malísimos, que no tienen sustancia, que no tienen contenido. He escuchado podcasts de hasta 2 horas que el contenido es lo que te atrapa, ¿no? Entonces, despreocúpate por la duración del podcast, más bien enfócate en la calidad de la información, del contenido que vas a generar para que la persona que te escuche la puedas atrapar. Entonces, automáticamente cuando tuve esa plática dije, creo el tiempo es lo que menos me importa. Y la duración promedio de un capítulo mío puede ser de 40, 45 minutos aproximadamente, pero tengo pláticas como el de esta semana con el embajador Pérez Bravo, que está representando a México en lo que es Nueva Zelanda, dura 1 hora y media. Y es justamente por el contenido que estamos platicando, que se prolonga un poco, pero que es sustancia para quien quiera escuchar una conversación de alguien que tiene 31 años siendo embajador. O sea, a los 33 años recibe el ascenso de embajador y tiene la acreditación ante 52 países. Entonces, escuchar a una persona que ha tenido esa experiencia, esa vivencia, que ha tenido que adaptarse a culturas, a idiomas, a ideologías, y que se ha llevado a su familia y que prácticamente sus hijos han crecido en diferentes países, pues es esa historia que busco transmitir, ¿no? Personas que salen de lo convencional y escuchar el cómo lo hicieron y cómo lo llevan hasta el día de hoy.
Ese es precisamente el punto de Rompiendo la Caja, el salir de lo convencional. Y hablabas ahora del embajador, pero bueno, tuviste en tu primer episodio a Pablo Latapí, un gran periodista que admiro mucho. También tuviste a Mauricio García de la Vega, tuviste a Gabriela León, a Pepe Montalvo, a Viridiana Álvarez, que también en algún momento la tuvimos aquí en vivo con Chema, un gran ejemplo de una mujer de Aguascalientes, que por cierto ya sí tuvo su récord Guinness de subir las 3 montañas más altas en un periodo de tiempo pequeño. Evidentemente al maestro Otto Granados Roldán, ex gobernador de Aguascalientes, ex embajador de México en Chile y por supuesto ex secretario de Educación Pública Federal, por mencionar algunos. La verdad es que el contenido, Marentes, de tu podcast, por supuesto, es la sustancia y la importancia de tener buenos invitados. Esa parte que mencionas de los invitados que he tenido es muy interesante y te platico una cuestión. Mencionabas, por ejemplo, el caso del doctor Otto Granados, del caso de Viridiana Álvarez, que es una persona impresionante por los logros deportivos que ha logrado. Tenemos a otras personas como Pablo Latapí. Entonces, la característica que tienen básicamente mis invitados y los capítulos dentro de Rompiendo la Caja es que todos se dedican a sectores y actividades totalmente diferentes. O sea, trato de tener un poco de todo, no tanto para tener un mayor alcance, sino que para que la persona que ingrese y diga, ¿sabes qué? Quiero escuchar un poco de Rompiendo la Caja y qué significa esto. Pues a lo mejor si tiene interés por la música, la siguiente semana compartimos un capítulo con un cantautor, ¿no? O si quiero un periodista, pues que se lo encuentre. Entonces, que tenga como un abanico de posibilidades para que escuche la manera de cómo lo hicieron cada uno de ellos, que si lo analizamos de una u otra manera, los consejos que dan, porque tengo una pregunta en específico, que es, ¿cómo rompiste tu caja y de qué manera recomiendas a las personas que nos escuchan que lo hagan? Vamos a encontrar ciertas cuestiones, ciertas palabras similares, y entonces la persona que lo está escuchando dice, ok, él lo hizo así, esta otra persona lo hizo por acá, y tal vez yo pudiera tomar este camino. Entonces, lo que busco es como una reflexión, si el escuchar la historia, si el escuchar las ventajas, los buenos momentos, los momentos complicados que ha tenido, pero también me interesa que lleguemos a ese punto de la reflexión de todo lo que dicen para que los elementos que consideremos podemos tomar para romper nuestra propia caja, ahí están sobre la mesa y que consideren lo que vean pertinente. De acuerdo con los episodios que has tenido y con la experiencia, como bien dices, de que tus invitados al final del día vienen de diferentes sectores, se dedican a cosas muy distintas uno de otro, pero que al final del día son referentes en el ámbito al que se dedican. ¿Cuál es el momento oportuno que tú dirías, Marentes, para que alguien decida romper la caja? No estoy diciendo que esté enfocado quizá únicamente a jóvenes, adultos mayores. ¿Tú qué considerarías que es la edad adecuada o no hay edad adecuada para decir es momento de cambiar y poner mis propios límites? Fíjate que no hay una edad adecuada, no hay un momento exacto en el que digas, tengo hasta este año para romper mi caja, porque si me paso de ahí, ya no lo voy a poder hacer, sino que más bien es un cúmulo de experiencias, oportunidades, momentos que se van presentando y que la persona, dependiendo de donde esté y cómo esté, va a considerar si es el momento oportuno para hacerlo o no. Aquí me llega el caso, por ejemplo, de la plática que tuve con el maestro Raúl Quintanilla, que es un especialista en cuestiones culturales y es un maestro en todo el tema de la expresión verbal, y él decía que pues ya tenía su carrera en medicina, o sea, estudió medicina, ya estaba trabajando, en cierto sentido ya tenía un prestigio como médico en la Ciudad de México, y que una vez sentado en un parque, agarra un periódico y se encuentra un anuncio para estudiar una dirección de teatro, una dirección de escena. Entonces le pareció interesante, dice, algo pasó en mí que me dio el interés, y al día siguiente fui a preguntar. Entonces va la persona, pregunta, habla con el maestro de esa escuela, platicaron 4 horas, decide ingresar y dice que la primera clase que tuvo le bastó para decir, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida.
Y si tengo hijos, de esto van a vivir. Entonces, estamos hablando que tal vez él tenía en ese momento 22, 23, 24, 25 años. Hay otras personas que dicen, oye, pues desde antes, o hay otras personas que dicen, oye, acabo de encontrar la fórmula para romper mi caja. Y aquí quiero resaltar esa frase, palabras más, palabras menos, que dice que al final de cuentas nosotros mismos somos los que vamos marcando nuestro tiempo, ¿no? A lo mejor vemos que el vecino o el amigo ya le llegó más rápido el resultado que estaba buscando, pero él, cada quien lleva sus métricas, cada quien lleva sus tiempos, y cuando llegue el momento de nosotros, eso sí, tenemos que ser muy analíticos y saber aprovechar esa oportunidad, porque si no aprovechamos esa oportunidad, posiblemente ya no se presente otra. Entonces, romper la caja es eso, saber analizar las variables para determinar cuál es el momento exacto para salirte o romper esa caja, que es el concepto que tenemos nosotros. Muchas veces quizá, digamos, en el caso de los mexicanos, yo lo trato de leer así, Marentes, que inconscientemente como nación, como pueblo mexicano, estamos acostumbrados a ser un pueblo quizá de carácter derrotista. Y te lo ejemplifico de una manera muy simple. Cada 4 años, el máximo logro que se busca de la selección mexicana es llegar al quinto partido del Mundial. No es ganar el Mundial, es llegar al quinto partido. También es estar buscando, quizá, es hasta mediocre ese tema. Por poner un ejemplo, ¿no? Bien lo dices, es un tema que viene de carácter personal y ahorita te preguntaba del tema de la edad. Hace poco leí el ejemplo del coronel Sanders, bueno, pues el fundador de Kentucky Fried Chicken y que hizo un emporio arriba de los 60 años de edad. Entonces, el momento de romper la caja nunca es determinado por si tienes 20, 30, 40, 50 años. Quizás es el momento de la oportunidad. Pero también a lo que te venía diciendo con el ejemplo de los mexicanos o del pueblo mexicano, de ese sentimiento, yo lo veo mediocre de estar pensando en ojalá pasemos al quinto partido, es cómo podemos primeramente salir de ese confort, Marentes, de decir o seguir la línea tradicional. Entiendo por romper la caja que evidentemente no es decir, yo quiero planear mi vida como la planearon mis padres y tener un empleo a tal edad y casarme a tal edad y tener hijos a tal edad y retirarme a tal edad. Yo creo que romper la caja es ir evidentemente en contra de ello, pero no necesariamente darle la espalda. Sí, totalmente. Es esa parte, romper la caja es salirte de tu zona de confort para atreverte a hacer cosas que no todos lo están haciendo. Y por lo tanto, al salirte de una zona que es un común denominador y encuentras cuestiones o caminos diferentes, por lo tanto vas a tener resultados distintos. Esa es la filosofía que pudiera tener rompiendo la caja. Ahorita que mencionas esta parte de muchas veces de la cuestión de la mentalidad que pudiera tener el mexicano, y que sin duda cada quien desde su trinchera, yo sé que tú lo haces, yo lo hago, buscamos transformar ese pensamiento. Platicando con Renato Flores, que es actualmente el subdirector de comunicación corporativa y relaciones gubernamentales del Grupo Carso, me platicaba sobre el bien común. Me decía, oye, el bien común es un aspecto que tenemos que resaltar y poner básicamente en nuestro estilo de vida, ¿no? Yo le decía esa frase que de una u otra manera se escucha, que es nunca más un mexicano contra otro mexicano, y es simplemente pensar en colectivo, o sea, pensar en colectivo y ver si a mi vecino o a mi amigo, a mi compañero de trabajo le va mejor y aspira a esto, de una u otra manera esperaríamos que todos vayamos creciendo a la par, ¿no? Si sabes que él llegó primero y una vez que está allá, pues va a haber la posibilidad de ver cómo le puede hacer a los demás para que todos vayamos creciendo y vayamos elevando el nivel, no solamente de la persona, de un grupo de personas, sino de una comunidad como tal. Entonces, esa cuestión de hacer lo que nos corresponde es vital, y decir todos los días tenemos un compromiso, sí con nuestro metro cuadrado, pero también en generar conciencia en los demás. La cuestión del liderazgo es algo que se platica mucho, y creo dos aspectos que resalto mucho, que se repite, es el tema de la conciencia. Un líder debe tener conciencia, y muchas veces
se deja de lado por otros atributos y la otra cuestión siempre se debe de predicar con el ejemplo, ¿no? Que lo que pienso es lo mismo que digo y al igual lo que hago. Entonces creo esos dos valores se deben de resaltar y si todas las personas lo empezamos a hacer de una u otra manera, vamos a ver cómo se transforma automáticamente nuestro metro cuadrado y vamos a tener un mejor Aguascalientes, un mejor México, un mejor continente americano, un mejor planeta. Pero sí es un compromiso que tenemos que tener y pensar en colectivo, ¿no? Porque esa frase que dice que solos podemos llegar rápido, pero juntos podemos llegar más lejos, muchos dirán que son palabras románticas, pero la realidad es que es una práctica que se tiene que hacer y se debe de empapar a todos, porque luego decimos, oye, las nuevas generaciones, pero nosotros y las generaciones de atrás todavía podemos aportar ese granito de arena para llegar más rápido. Quizá un poco trillado el ejemplo de la clásica cubeta con cangrejos, ¿no? Así el mexicano saliendo de la cubeta siendo un cangrejo y el resto de los cangrejos son los que jalan para que no salga. Y bien lo dices, creo que es un tema de conciencia social y quitarnos también ya esa venda de los ojos de estar pensando en por qué a él sí le va bien y a mí no. ¿Por qué si yo le echo más ganas y él no le echa tantas ganas? ¿Por qué él sigue de sol a sol? Las diferencias, creo que, y también las oportunidades que ha tenido cada quien son distintas, eso no lo podemos negar. Sin embargo, la actitud que tienes frente a la vida y las oportunidades que puedes llegar a tener, creo que sin lugar a dudas lo que estás diciendo es importante. Cuando das el salto para salir de la casa, romper de la caja, creo que tienes que tener esa conciencia social. Evidentemente tienes que tener esa coherencia de vida, actuar conforme a lo que vas diciendo sobre ti, sobre lo que piensas. Esa coherencia de vida, esa conciencia y esa responsabilidad social es importante para cualquier líder, porque puede haber gente que podemos estar aspirando a los grandes capitales del mundo, la gente muy, muy rica. Pero ¿qué le ha aportado a la humanidad? Un ejemplo muy claro que se hace Bill Gates, que empezó con el tema de Microsoft y que a través de la fundación Bill and Melinda Gates han hecho cosas increíblemente bellas por la humanidad y que mucha gente no lo sabe. Pero bueno, eso sí es conciencia social de verdad. Ahora, en los Estados Unidos tienen otra forma de pensar y los súper ricos le apuestan a la filantropía, perdón. Aquí en México todavía no tenemos eso, pero un líder no necesariamente hay que ser el súper rico. Puede ser el líder de opinión, puede ser el deportista, ya hablábamos de Viridiana Álvarez. ¿Quién tienes en mente o quién serán tus próximos invitados? Sobre todo, Manentes, para ir entendiendo, para que también el auditorio de En Vivo con Chema, por supuesto, te empiece a seguir, pero más importante saber que hay líderes en todos lados. Totalmente de acuerdo y eso es también lo que buscamos compartir. Decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sobre el tema, les platico el de esta semana, ¿no? Que es el embajador Pérez Bravo, que tiene un mundo de experiencia, un mundo de cuestiones que ha generado a favor de México, pero que no todos lo saben. Entonces, cuando tienes la oportunidad de platicar y te dice, ¿sabes qué? Cuando fui embajador de México en Rusia, logramos esto, o cuando fui embajador de México itinerante en África, se alcanzó esta otra cuestión y entonces vas conociendo sí a la persona, pero vas conociendo la influencia positiva que tiene sobre un sector determinado, ¿no? Ese es el capítulo de esta semana. La semana que entra tenemos un capítulo bastante interesante con el cantautor Juan Solo, que muchos de ustedes lo podrán conocer, y también nos platica su visión desde su sector, la cuestión de la creatividad, el tema de la composición, el cómo lanzarse de esa, tal vez ser un compositor amateur, que es como muchas veces pueden empezar las personas, a ser reconocido profesionalmente y tener un reconocimiento tan importante como un Viña del Mar, ¿no? Entonces, ese es un capítulo que se viene. De la semana que entra a la que sigue tenemos un capítulo con Sharon Seaman,
que ella es una persona que tiene muchísima experiencia en el mundo de la mercadotecnia, de las ventas, y está metida en toda la industria del entretenimiento, ¿no? Ella trabaja en lo que es Warner y representa México y Colombia. Entonces, esta parte de escuchar las opiniones y las ópticas de personas que están en sectores tan diferentes, pero que de una u otra manera pueden impactar nuestra vida cotidiana y nuestra vida profesional, pues al final son enseñanzas de vida que buscamos convertirlas en acciones que contribuyan a lo que queremos hacer, o mejor dicho, a un mediano o largo plazo, lo que queremos transformar en nuestra persona. Y te quiero comentar otra cosa, que también es una persona que entrevisté hace ya mucho tiempo. No tengo el capítulo como tal, sino tengo la grabación. Fue con el comediante, actor Héctor Suárez, y yo le hacía la pregunta, le decía, oye, cuéntame cómo le haces, porque eres una persona que puede interpretar muchos personajes, tienes muchos personajes, los has creado. Entonces él me decía, mira, sencillo, todos los días cuando me levanto, me mentalizo y decido qué personaje es el que voy a interpretar. Todos lo tienen que llevar a su vida cotidiana, y cuando te vas a levantar de la cama ya debes de saber qué papel vas a tener el día de hoy. Y entonces tú sabrás si eres el personaje principal, eres un personaje secundario, eres una persona que se va a quejar, eres una persona que va a actuar, pero debes de tener esa mentalidad. Entonces yo lo transformé y digo, antes de hacer cualquier cosa, antes incluso de sentarme a platicar contigo, que estoy muy agradecido, pues me mentalicé en el personaje que es Rompiendo la Caja, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a compartir esto en tu programa para ver de qué manera puede funcionar. Y si más adelante voy a tener otra actividad, pues me mentalizo seguramente a lo que voy a hacer, y el día de mañana tendré otro personaje, pero al final de cuentas, la vida, si lo queremos ver, es una obra de teatro, y cada quien decide quién es, cómo actúa y qué es lo que espera de lo que estamos haciendo. Luis Ernesto Marentes, ¿dónde podemos escuchar Rompiendo la Caja? Rompiendo la Caja, tenemos la red social en Instagram principalmente, que es tal cual Rompiendo la Caja, o si quieres escuchar el capítulo, lo tenemos actualmente en 3 plataformas: Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Entras al buscador, tecleas el nombre Rompiendo la Caja, y ahí te puedes encontrar todos los capítulos que están disponibles, y recordando que cada miércoles estamos publicando un nuevo capítulo. En las redes sociales viene el correo electrónico en caso de que me quieras contactar para compartir comentarios, dudas, quejas, sugerencias, y yo estaré muy contento de poderte leer, escuchar y generar comunidad. Enhorabuena, Marentes, muchísimas gracias. De verdad, felicidades por tu proyecto. Te deseo todo el éxito del mundo, seguir creciendo. Hoy es el episodio 60 de En Vivo con Chema. Wow. Pues bueno, vamos creciendo, hermano. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y te mando un muy fuerte abrazo. Perfecto, muchísimas gracias. Y son los primeros 60 capítulos de muchos, muchísimos más que se vienen, y estamos aquí para generar comunidad. O sea, con lo que te decía, vámonos todos agarrados de la mano y vamos a ver cómo crecemos y cómo generamos conciencia colectiva en todos. Y como siempre les digo, sigamos rompiendo la caja. Gracias, Chema. Rompamos la caja, Marentes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Y eso fue todo por el día de hoy en Vivo con Chema, agradeciéndoles a Ernesto Marentes que me haya acompañado en este episodio 60. Yo soy José María Chema León Lara, y a nombre de todos los que hacemos En Vivo con Chema, le agradezco su sintonía. Esperemos la próxima semana ya encontrarnos de regreso en el estudio de En Vivo con Chema. Y bueno, les recuerdo las redes sociales, a mí en Twitter, @Chema León Lara, y el programa, tanto en Facebook como en Instagram, En Vivo con Chema. Muchas gracias, muy buenas noches. Fuerte saludo a todos.